Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. ¿Sabían ustedes que la cuna de Moisés, que casi todos tenemos en la casa, que es una planta muy linda, es un problema para los perros? Entonces, por eso invité al doctor Ernesto Ávila, que es médico veterinario zootecnista de la UNAM, es director general de la Clínica Veterinaria del Bosque, y vamos a hablar de muchas plantas y productos súper comunes que tenemos en la casa que pueden ser tóxicos para los animales de compañía. Y vamos a hablar específicamente de qué padecimientos provocan. Y tenemos fotos de plantas, de productos que les vamos a ir tuiteando. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo tu auditorio? Gusto en saludarlos. Y pues sí, es muy común que lleguen pacientes intoxicados Sí. por plantas o productos del hogar, cosas que habitualmente tenemos y que de repente nos empiezan a provocar intoxicaciones que ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes. Entonces, hoy seleccionamos, sí, algunas de las plantas, las más comunes, y algunos productos que tenemos en casa habitualmente. Ok, a ver, empecemos con la lista de las plantas. Yo sí tengo cunas de Moisés, pero ninguno de mis perros ha ido a morder una de las hojas. Sí, mira, también aquí los que más llegan a presentar esto son los cachorros, o sea, perros jóvenes que están explorando, Claro. perros todavía hasta el año y medio que exploran mucho con el gusto, empiezan a morder todo, gatos jóvenes también, y es por eso que los que más se presentan con intoxicaciones por plantas son pacientes jóvenes. Ok, entonces dame la lista de las plantas y qué pasa. Mira, vamos a empezar con los anturios o la cuna de Moisés, que son lo mismo. Son tanto esta planta blanca que tiene el pistilo amarillo, también las hay unas parientes que son anturios rojos, Ajá. hermosísimas con el pistilo rojo. Estas tienen un principio activo que llegan a producir daños tremendos. Empiezan desde a las 8 horas después de que lo consumieron, pueden empezar con vómitos, con diarreas, que es lo más común, y muchas veces el tutor no le da la importancia y esto llega a evolucionar ya a casos en donde empiezan los pacientes con dificultad respiratoria, con un cuadro nervioso, puede llegar a convulsionar y puede llegar a producir una necrosis del hígado. Esto es, el hígado, sus células se mueren, estos hepatocitos. Entonces, es muy importante que nos lo traigan lo antes posible para poder tratar de corregirlo, porque el índice de mortalidad es muy alto. Cerca del 50-60% de los pacientes que consumen estas cunas de Moisés llegan a morir. Entonces, Oye, y estoy viendo que también es un tema, Ernesto, de gatos. es correcto. En el caso del gato es mucho más sensible. El gato le falta una enzima, entonces el gato incluso puede morir sin signos clínicos. O sea, de repente el gato lo está viendo el tutor bien, sin signos clínicos, y se murió. Y a la historia clínica
¿qué es lo que pasó? Fíjate que yo tenía una cuna de Moisés, mi novio me regaló una maceta con cuna de Moisés o con estos anturios rojos, y tanto la flor como las hojas son muy, muy tóxicas. Entonces, sí, en el caso de los gatos es mucho más frecuente que la muerte que en el caso de perros, ¿no? Ok, importantísimo. Ok, entonces, ya saben, la cuna de Moisés y anturios, peligrosísimos. Si ustedes ven su cuna de Moisés con las hojas arrancadas, por favor, inmediatamente observen a sus animales o lleven al doctor. Es correcto. Ahora, esto no es nada chistoso. Intoxicación por marihuana. ¿Has tenido historias? Muchísimas. Qué vergüenza. Casi siempre cuando llegan estos pacientes, primero llegan como atontados, ¿no? Las pupilas dilatadas, la boca seca, mareados, y siempre es la misma historia. El cuate, el tutor te dice, fíjate que entonces el amigo de un amigo, y entonces fue a mi casa, y mi vecino que echó las bachas de mota. No importa, pero es muy importante la honestidad de los tutores cuando les estamos preguntando, ¿no? En el caso del THC, que es el tetradehidrocannabinol, el principio activo de la cannabis sativa, en este caso, los signos clínicos los pueden comenzar a tener a partir de los 30 minutos. O a los 90 minutos. Y esto puede durar hasta un día, ¿no? Sí. Estos pacientes, la verdad es que cursan siempre con el curso es favorable, no se nos ha muerto ninguno de ellos, pero cada día... ¿Qué le pasa fisiológicamente a un perro o a un gato que comió marihuana? Mira, casi todos son por consumo. Hay reportes de marihuana inhalada, o sea, cuando están fumándola, que el humo se lo echan al perro o al gato y puede llegar a intoxicarlos. Muy mal, pero, muy mal. Muy mal. Los que más nos han tocado es con los que les dan vía oral, ¿no? Están de moda los brownies mágicos, ¿no? Entonces, estos brownies que los hacen con marihuana. O los chocongos, Ernesto. ¿Ah? Se los comen. Y digo, una cosa es que haya marihuana. Nosotros utilizamos cannabinoles, el CBD, que utilizamos mucho, que son formas farmacéuticas no recreativas. Es una molécula diferente que también deriva de la marihuana, y lo utilizamos para manejo del dolor, para pacientes con cáncer, para pacientes con epilepsia, con osteoartritis, pero no utilizamos marihuana. La marihuana no es terapéutica. Llegan bradicárdicos, o sea, su latido cardíaco es más lento, su respiración es más lenta, y sí, digo, el paciente, si nos lo traen, los canalizamos, hacemos terapia de fluidos, y normalmente los mandamos a casa al otro día. Pero otra de las características es, hay incontinencia urinaria. Entonces, el perro o el gato no aguanta la contención de la orina. Entonces, mira, el día de ayer me preguntaban de otra cosa que se fuma, que es el tabaco, ahora que está entrando el tema de la ley de restricción de la publicidad del tabaco y demás. Y me preguntaban específicamente los daños que puede provocar el cigarro o el tabaco en perros y gatos. Y les decía, bueno, los perros y gatos que viven con fumadores activos pueden hacer a los perros y gatos fumadores pasivos. Claro. Y el tipo de enfermedades que puede llegar a adquirir un perro o un gato que vive con un fumador son los mismos que puede tener un fumador. O sea, son cerca de 4,000 sustancias químicas y altera mucho de los metabolismos. Hay mayor predisposición de cáncer, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, linfomas en estos pacientes. Entonces me decían, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que hacen, no fumar al lado de los animales de compañía. En el caso de la marihuana,
independientemente de las predilecciones que cada quien tenga o la opinión que cada quien tenga de si puede ser o no recreativa, no puedes tomar decisiones por el perro y el gato. Ya. O sea, el perro y el gato no tiene por qué chutarse su brownie o su marihuana. Entonces, sí llegan con nosotros y no se nos ha muerto ninguno. Hacemos una buena terapia de fluidos. En algunas ocasiones que hemos tenido un caso que llegó convulsionando, sí utilizamos un medicamento para evitar esas convulsiones y perfectamente bien. Oye, me acaba de escribir Shanat, que trabaja conmigo, y me dice, oye, que cuente Ernesto el peligro que es la intoxicación de chocolate, porque a ella le pasó que su perro fue y se tragó un chocolate entero y tú la salvaste, el perro. ¿Qué onda con el chocolate? Bueno, antes que nada, hola Shanat Madera. Exacto. Bien, sí, existen un grupo de sustancias alcaloides que se llaman metilxantinas, que es el café, el té negro y el chocolate, ¿no? Que es la teobromina, teofilina y cafeína. Esto son estimulantes del sistema nervioso. En el caso de perros y de gatos, sí, su consumo en exceso provoca taquicardia, provoca nerviosismo. Los perros llegan muy nerviosos e incluso pueden llegar a convulsionar estos perros. Entonces, igual, llegan con nosotros, terapia de fluidos, sacamos todo esto y los limpiamos, pero hay ocasiones en que sí llegan convulsionando y tenemos que utilizar medicamentos anticonvulsivos. Oye, si te diste cuenta que tu perro comió chocolate, Ernesto, ¿lo tienes que llevar inmediatamente al veterinario? Depende de qué cantidad de chocolate. Aquí hay una cuestión. Si el perro es un perro pequeño, no darles nunca, Nunca hay que darle chocolate. Nunca. Pero depende de la pureza del chocolate. Hay chocolates que traen 90% de cacao, ¿no? Sí. Si come poquito y es un poodle, inmediatamente te vas con el veterinario. Ahora, hay chocolates que están más disueltos, pero tienen azúcares y tienen grasas y pueden ocasionar diarreas. Entonces, no darles chocolates. Definitivamente no darles chocolates y contactar inmediatamente a tu médico veterinario. 100%. Ok. Entonces, queda claro. Los perros no pueden comer chocolate bajo ninguna circunstancia. Ok. La sábila, yo tampoco sabía que es un problema, Ernesto. Sí, mira, la sábila o el aloe vera, ¿no? Tiene muchas propiedades farmacológicas. Ajá. Incluso nosotros lo usamos mucho, de repente la parte de la pulpa, la parte babosa, transparente. Esa no es tóxica. Lo que es tóxico es una sustancia gelatinosa que está por debajo de la penca, que es una gelatina amarillenta. Esta sí puede llegar a ser tóxica y produce problemas cardiovasculares, arritmias, ataxias, problemas nerviosos. Puede llegar a tener depresión, muerte del animal. Entonces, y esto casi siempre son cachorros que te desentierran la sábila y empiezan a lamer esta sustancia gelatinosa amarillenta que está por debajo de la penca. No la parte de arriba. Ahora, si te muerden la planta y se la comen con todo y las espinitas, podemos tener gastritis. Entonces, ojo, cuando tengamos sábila, que son muy comunes en nuestros jardines, y son cachorros, tratarlo de evitar que puedan tener acceso a estas plantas. Ok, voy con la siguiente, Ernesto. El aguacate y las palomitas. Mira, el aguacate, sí, la literatura te dice que contiene una sustancia que se llaman porfinas y que pueden ser tóxicas para perros y gatos. Eso es lo que marca la literatura. Lo que te puedo comentar
hemos tenido perros de amigos míos que tienen árboles de aguacate y los consumen, no les ha pasado nada. Sin embargo, la literatura sí cita que pueden ser tóxicos. Y en el caso de las palomitas, la cascarita de la palomita, cuando consumen en grandes cantidades, sí pueden atorarse en parte de la mucosa, desde el esófago hasta el estómago, más que en el estómago, en el esófago. Y pueden convertirse en un cuerpo extraño, ¿no? Ok. La sálea, que es una planta muy común en México, y la flor de Nochebuena. Bien, primero vamos a hablar, bueno, ya hablamos de la sábila, que la verdad es que en general les va bien, y no es la planta, es la parte que está abajo de la penca, una sustancia amarillenta, viscosa. En el caso de la sália, que son preciosas, también pueden llegar a provocar alteraciones nerviosas. Hay que recordar, el corazón tiene una inervación extrínseca e intrínseca. La intrínseca es lo que vemos en ese electrocardiograma, lo que todo el mundo ve, esas líneas que salen luego en las películas, el pip, que van saliendo el electro, ese sistema de marcapasos se ve afectado por las sustancias que pueden afectar. Entonces tengo arritmias, pueden provocar depresión, ataxia, muerte. Entonces son muy poco frecuentes y se presentan más en cachorros que en otra especie. En el caso de la flor de Nochebuena, que es una planta preciosa, que es una aportación de México al mundo, específicamente yo no lo sabía, pero es de Taxco Guerrero, donde se la llevó Poinsett, y de ahí le pusieron poinsettia, que es el nombre científico. Lo que es tóxico es la lechita que tiene esta planta. Si tú cortas la planta, hay una leche, y todas estas lechitas de estas especies pueden producir desde irritación en la piel, pueden producir conjuntivitis, y si la consumen pueden tener signos gastrointestinales, y casi siempre es favorable su recuperación, pero los tratamos aquí en la clínica. Ahora vamos a hablar de productos que hay en la casa. Por ejemplo, no sé en qué momento podríamos acabar con un perro metiéndose o chupando anticongelante para coches. Fíjate que es mucho más común de lo que puedes creer. O sea, este propilenglicol, que es el principio activo de los anticongelantes, lo tienen en las cocheras y tiene un sabor dulce, ¿no? Y el mejor ejemplo que yo les pongo del por qué son anticongelantes, muchos guardamos en el congelador alguna botella de alcohol, alguna botella de vodka o alguna botella de ginebra, y nunca se congela. Estos alcoholes no se congelan. Entonces, el propilenglicol, que es esta sustancia activa de los anticongelantes, tiene un sabor dulce, el perro o el gato lo consume. Lo hemos visto aquí en México, en la Ciudad de México, en meses de invierno. Se ve más en el norte del país, en donde la gente usa mucho más los anticongelantes para los carros, y cuando lo consumen es terrible, porque van a producir daños en los riñones, en el hígado. Y aquí lo curioso del tratamiento, primero, que sepan que lo tienen que traer inmediatamente para producir vómito, hacer un lavado gástrico, o lo que hacemos es anestesiamos, metemos mangueras y sacamos todo ese propilenglicol, y luego utilizamos soluciones endovenosas y utilizamos, no lo vayan a hacer ustedes, utilizamos alcohol etílico, básicamente vodka. El vodka que de mejor calidad, y lo utilizamos endovenoso bajo prescripción médica en hospital. Ya. Aquí, ojo, muy importante, la posibilidad de mortalidad es del 85%. Entonces, entre más rápido nos los traigan, mucho mejor. Pensemos en raticidas. Sí, ahorita vamos a raticidas. Nada más, rapidísimo, que es súper común. Los desinflamatorios no esteroidales, ¿no? Todo lo que es el naproxeno, ibuprofeno,
estos medicamentos que tenemos en casa, mucha gente se le hace fácil. Mi perro empezó a cojear, tiene dolor, tiene fiebre, le doy un naproxeno, le doy uno de estos desinflamatorios y llegan con nosotros no nada más con vómitos. Puede llegar a provocar una úlcera gástrica, tener un vómito con sangre, diarrea con sangre, una diarrea negra espantosa, pero también llegan a producir un daño renal espantoso. Entonces, produce una enfermedad renal aguda en donde tenemos que trabajar muy rápido para sacarlos de esta enfermedad renal aguda. Entonces, no medicamentos como el naproxeno, el ibuprofeno, la aspirina. Otro medicamento que usan mucho, que es el acetaminofén, no voy a decir marcas, pero el acetaminofén también provoca un muy, muy alto grado de mortalidad. Vámonos a los plaguicidas. Ajá, ¿no? plaguicidas. Los plaguicidas, siempre cuando empieza la temporada de lluvia, empiezan los caracoles, empiezan las babosas, la gente se va a la tienda, va al departamento de jardinería y compra molusquicidas, esto es, venenos para el caracol. Estos productos que son metaldehídos lo consume el perro y también son muy, muy tóxicos para ellos. Entonces, ojo cuando utilicemos estos molusquicidas. Otros son los raticidas. Hay diferentes tipos de raticidas. Los más comunes son los anticoagulantes, porque las ratas son animales impresionantemente inteligentes y sociales. Entonces, utilizan venenos que los consuman, que no se mueran inmediatamente, para que los demás tengan la confianza, consuman las demás ratas el anticoagulante y se mueran. Pero muchas veces colocan estos venenos en lugares inapropiados, en donde tiene acceso el perro, en donde tiene acceso el gato, y produce una hemorragia por todos lados. El paciente llega con hematomas por debajo de la lengua, llega con hemorragias petequiales, pequeñas hemorragias por todo el cuerpo. Entonces, estos pacientes inmediatamente tienen que ser tratados con muchas veces transfusión sanguínea, con medicamentos que nos ayuden a la coagulación. Entonces, es muy importante que se pueda desarrollar ese tratamiento médico lo antes posible. Bueno. Aquí comentar, hay algunos otros productos en donde utilizamos insecticidas, ¿no? Los organofosforados, que aunque se absorben por piel, nosotros lo que hacemos, bañamos inmediatamente a los pacientes y damos terapia anticonvulsiva, neurológica. Hay veces que tenemos al paciente en coma inducido varios días y utilizamos posteriormente carbón activado y la gente nos dice, no, yo creo que nos quiere cobrar más el doctor porque lo mandamos por 30 días. Y es que estos venenos se eliminan por vía biliar y se vuelven a absorber en el intestino. Entonces, háganle caso a su médico veterinario para que lleven a cabo todo esto. El resumen es, cuidado con todos estos productos del hogar que pensamos que son totalmente inocuos, con estas plantas, cuando tengamos perros jóvenes, cachorros que están explorando. Y bien, cuando vayan a una emergencia, lleven qué planta es o qué veneno utilizaron. Si hubo un jardinero por ahí que utilizó algún insecticida, pregúntenle qué es. Pueden ser cosas muy sencillas o cosas mucho más sofisticadas, ¿no? El crisantemo, por ejemplo, es otro que produce piretrinas, que también ya después se utilizan para el control de pulgas o piretroides. Lleven todos estos productos para que el médico veterinario pueda tomar decisiones más rápido y salvar a su perro y salvar a su gato. Bueno, ¿dónde te encuentran? Y obviamente emergencias 24 horas al día en la Clínica Veterinaria del Bosque, ¿no? Es correcto, estamos 24/7, es un equipo muy grande de médicos veterinarios, pero también entren a la página de la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios. En todo el país están estos asociados que están muy bien capacitados. Muy bien. El doctor Ernesto Ávila está en Veteri del Bosque en Twitter, Clínica Veterinaria del Bosque en Facebook.
o clínicaveterinariadelbosque.com, pero apunten este teléfono en sus teléfonos de emergencia. 55 53 60 33 11 y 52 40 04 04. Un abrazo, Ernesto. Muchísimas gracias. Gracias, un beso, Marta. Hasta luego. Cásate con Marta de Baile 2023. Muy pronto. Muy pronto. Oye, ayer platicábamos Jesús 10 y nos ahogábamos de risa sobre el coqueteo. Entonces Rebeca empezó a decir ayer que ella, o sea, coqueteó a diestra y siniestra, nada más por el placer de la diversión. Y me acusó de que yo, ¿cómo me dijiste, Rebeca? Que eras monjeril. Ajá, de que yo muy mal y que yo qué flojera. Y entonces en eso nos cayó el 20, que la única diferencia entre Rebeca y yo es que Rebeca bebía. Era una bebida alcohólica de por medio. Nah, eso no tiene nada que ver. Buenos días. Entonces, claro, porque, o sea, yo le digo, es que cuando bebes, pues ahora sí que todo se te hace más fácil, lo cual nos llevó a la conclusión, mi teoría, de que yo le tengo mucho respeto al Jägermeister. No, yo también. Porque la última vez que Rebeca me metió 2 shots de Jägermeister, yo, sin nada en la panza, acabé dándole un beso a un desconocido. Cuando verdad que mi mamá tiene razón, digo, mi abuela tiene razón, una mujer que bebe es una mujer posible. A ver, lo que pasa es que el alcohol, pues sí, siempre te libera el freno, ¿no? Quitas el freno te desinhibe. y te desinhibe un poquito. Y entonces, bueno, con eso te vuelves un poquito más loquito. Pero realmente es la primera fase. La segunda fase ya te vuelves mucho más cohibido y mucho más... Ya cuando tienes mucho más alcohol, lo que pasa es que si tienes mucho alcohol, pierdes por completo tus sentidos. Entonces ya eres un bulto más. Entonces te pueden decir, hacer y cualquier cosa. Hay veces que el alcohol ayuda, pero yo creo que siempre moderadamente, ¿no? Si no te excedes, te ayuda mucho y depende de la bebida que tomes, por supuesto. No todas las bebidas. Yo soy moderada, ayudan. ¿No, Marta? Bueno, Marta no toma ni medio, nada, media gota de nada, ni rompope. Pero yo sí me gusta. O sea, a mí me gusta un buen vinito. Claro. De vino, mira, me puedo tomar 2 copitas. Claro. Champán no tanto porque sabes que ya estás mayor cuando te da grura la champán, entonces pueden ser 3 sorbitos. Claro. Pero el tequila y el ron me matan. Entonces sí me puedo echar hasta 4 o 5 tequilas y hasta 4 o 5 rones. ¿Sabes lo que pasa? Que han satanizado el alcohol. Desde 1933, que fue la prohibición en Estados Unidos, como que lo satanizaron un poquito, no había libros a favor del alcohol. El alcohol es bueno, te ayuda a eliminar muchas cosas cuando lo tomas en medida, ¿no? Esa moderación ayuda mucho, no tanto por los componentes de la bebida que te tomes, sino por el mismo alcohol. El mismo alcohol te ayuda, pero cuando lo eliminas bien, fácil. Pero hay que tener mucho cuidado porque el alcohol te puede hacer mucho daño también o sentirte muy mal con una copita y si estás deshidratado, ¿no? Si estás deshidratado, no importa lo que te tomes, que la verdad es que te cae re mal. Pero bueno, un vinito siempre es más relajado, es más ligero. Yo sé que a Marta le gustan mucho los vinos, sobre todo los tintos, sobre todo los italianos. Sí, cómo no. Nada. Si acaso un vodka, ¿no, Marta? ¿Acaso? Y ahí lo anda, como cuando comes así picoteando, ahí andas picoteando nada más el... Oye, es que vodka. Mira, si tengo que tomar o matan a toda mi familia, yo prefiriese, si me permitiesen, o vodka o ginebra. Muy bien, está bien. Hasta ahí llego. ¿Sabes lo que pasa? Que a cada quien le gusta... Oye, la champaña siempre gusta. Siempre gusta, pero nos da grura. Claro. Híjole. A cada quien le gusta una cosa diferente. O sea, hay que encontrar lo que te gusta y tomarte una copita de eso. Claro. Sí. Es más, a ver, les voy a hacer pregunta a los cuentavientes. ¿Cuál es su drink o su alcohol favorito? Puede decir, oye, yo amo el brandy, a mí me vuelve loco el whisky. Es que como el coñac no hay dos. Es que qué barbaridad el Cinzano. ¿Qué Cinzano? Oye,
A ver, entonces la pregunta es, las 10 bebidas con más alcohol en el mundo. Estas están buenas, ¿eh? Porque son A ver. todas pegadoras. Ok, Oye, venga. antes de empezar, no es tanto la bebida y el origen, sino el alcohol que contiene, porque podemos tener muchas bebidas en muchos lugares que tienen alcohol altísimo. Pero bueno, si empezamos, si tenemos que hacer una lista de las bebidas así más alcohólicas, vamos a empezar con una de las que te gusta a ti, Marta. El vodka. ¿Qué tal? Hay un vodka que se llama el vodka Spiritus y tiene 96% de alcohol. 96% de alcohol es muchísimo, pero a lo mejor vale la pena decir, ¿por qué es 96%? ¿Por qué no tiene 100%? Porque siempre ese 96% que estamos hablando de alcohol, un poquito siempre tiene de agua. Nunca vas a llegar al 100% de alcohol, no puedes llegar. Entonces, siempre que tengas una bebida alcohólica como este vodka, vas a llegar solo al 96%. No puedes llegar a más. ¿Pero por qué no puedes llegar al 100? ¿Porque te mataría o porque No. porque legalmente no se puede o por qué? Es una cuestión física. No puedes llegar al 100% puro de alcohol, claro. Es correcto. Claro. O sea, cuando tú lo destilas y estás produciendo ese alcohol y extrayendo el alcohol, no puedes llegar al 100%. Claro. Porque por una ley física el agua no te deja llegar a eso. Ok. A menos que le metas una presión, lo hagas en el espacio, entonces No, ya sí te se puede. costaría carísimo. Pero 96% de alcohol es muchísimo. Y si yo voy a destilar una bebida, fíjate que todos los vodkas que le gustan a Marta y las ginebras que le gustan a Marta empiezan con 96% todas de alcohol. Ok. Lo que pasa es que luego la reducen con agua. Les ponen agua hasta el volumen alcohólico a la cual la quieren mandar al mercado. Por eso les decía, todos podemos tener 96% de alcohol en un producto, pero hay dos restricciones. Primero, que el mercado te lo permite, que te dejen venderlo. Y otra es que a la gente le gusta el 96% de alcohol en un vodka. Es complicadísimo, ¿no? Hijo, mano, yo creo que con un shotito ya estás fuera. Sí. Y eso que lo diluyes, porque al vodka siempre le pones jugo de naranja. No sé tú qué le pongas, Marta, si es jugo de naranja o qué le pones. Pero No, es nada. derecho, Straight. baby. Es straight. Sí, Es Marta derecho. straight. No, fabuloso. Claro. Es shaken, not stirred, couple of olives, that's it. Ok, But perfecto. martini ¿No? glass. No, muy bien. Claro. No, ya si lo diluyes ya no. No, sí, pero 96% es un shot bastante fuerte. Los vodkas suelen ser. Tienes toda la razón. Ok. Los vodkas suelen ser así y chonchos, ¿no? Y fíjate que este tipo de vodkas te los tomas de aperitivo. Te los tomas como tú dices, solos, muy fríos, porque así los toman en Rusia, en Polonia, en donde son los típicos lugares de vodka, donde hay vodkas para todo tipo de cosas, y se los suelen comer con cosas muy frescas antes de comer, ¿no? Pepinillos, con setas, con cosas muy fresquitas. Pero bueno, la idea es que vayas por ahí. Cuando vayas a Rusia, pregunta por los tipos de vodka de volúmenes alcohólicos. Los ponen hasta por color de botella para que tú sepas cuáles son más alcohólicos que otros. Entonces, está interesante, ¿no? Hablando de mucho alcohol. Ok. Ok, venga, continuemos. La segunda. Bueno, pues la segunda, nos vamos a ir a un destilado que hacen en Bolivia, que es a partir de caña de azúcar. Se llama cocoroco. Y lo que tiene este cocoroco son 96% de alcohol. Oye, pero es lo mismo del 96% del vodka. Sí, pero depende mucho de la materia prima con lo que hagas. Ajá. Si lo haces con caña de azúcar o lo haces con grano. De repente con el grano tienes menos conflicto que con la caña de azúcar. Con la caña de azúcar de repente tienes algunos elementos que se quedan integrados ahí que hacen que tengas unas resacas bastante sabrosas. Entonces, la materia prima, por eso casi todo el mundo que quiere tomar una copa de algo o se va a tomar 2 o 3, el vodka es el más fácil para eliminar, el que menos residuos tiene. Sí, el más clean. Exactamente, son más limpios, ¿no? Uh-huh. Por eso a eso le llaman congéneres. Congéneres entra al cuerpo y te está dando vueltas y vueltas y te duele la cabeza y no puedes eliminarlo. El vodka tiene poquito de eso. Mientras más barrica tenga un producto, peor te la pasas. O sea, un ron con barrica, todo un coñac, un brandy, todo lo que tenga barrica, tiene más esos componentes que sufres al día siguiente. Entonces, Como el vino. No, ¿O no? Lo que pasa es que el vino no tiene el porcentaje alcohólico tan alto. Claro, Entonces también. es mucho más sutil. Por eso el vino es... No, barrica es más sutil, claro. Gracias, Jesús. Sí, tienes razón, no Oye. tiene tanto alcohol. Es que el alcohol y esa barrica como que se juntan y se vuelven
intensos y poderosos al cuerpo. Tienes que eliminarlo y es difícil eliminarlo. Sí. ¿no? Que no sé de qué me estás hablando, 96% de alcohol. No está cañón. No, está grueso. Yo me quedé que el absinthe era el que tenía más porcentaje de alcohol, pero veo que estos les dicen quítate que ahí te voy. ¿Sabes que las absentas son, puedes hacer una absenta más o menos entre 55 y 90% de alcohol? Siempre te caen entre los 87, 89, pero las absentas, aparte del alcohol, tienen un elemento interesante, que por eso a lo mejor te sentías rara cuando tomabas absenta, que es el ajenjo, y el ajenjo es un poco alucinógeno. Ah, ¿te cae? Sí. Entonces, por eso Bueno, cuando yo no te he tomas, tomado absinthe, pero el Jägermeister, ¿qué? pues vamos a lo mismo. ¿Tiene lo mismo? ¿Sabe? Lo que pasa es que cuando tiene ajenjo, a ver, cuando tú haces un licor, un producto que tiene carga aromática, el vodka no tiene aroma. Pero si tú al vodka, por ejemplo, le pones anís estrella que compraste en el mercado, el vodka lo conviertes automáticamente en un licor anisado, y si le pones azúcar ya es dulcecito. Entonces, huele a anís, es dulcecito y ya es como si fuera un anís. Conviértese ese vodka en un anís. O sea, la base para todos los licores es un vodka que no huela. Entonces yo le puedo poner el aroma que yo quiera. Claro. Entonces al Jägermeister o a cualquier botella de absinthe le ponen hierbas para que tengas notas aromáticas a esas hierbas. No, y es que sabe a medicina, Marta. Oye, ¿y si habremos alucinado a ese hombre? O sea, igual y nunca existió y fue producto de nuestra imaginación por habernos metido 3 Jaggers de un shot. ¿Sabes cómo le llaman al absinthe? En Europa le llaman las hadas verdes. Porque empiezas a alucinar, empiezas a ver cosas raras, magnificas los colores, los brillos. Entonces entras como en una dimensión. No sé si algún día, en algún momento, les ha tocado que les pongan un poco de morfina como para crecer, de crecer un poco el dolor de un pie, de un tobillo, de un... A mí nunca. Cuando pasa eso, entras como en un estado de... como que flotas, ¿no? Entonces es una cosa rara. Sientes una doble horrible. Eso es espantoso. A mí me lo pusieron y estuve 10 minutos que no me gusta porque sientes el cuerpo mal y la absenta te hace eso. Te hace que sentir como una doble piel, como si te trajeras un traje de burbuja arriba. Es rara la absenta. Entonces hay que tener cuidado con la absenta. Ok. Yo no sabía que el Jägermeister también es una absenta. A ver, todas las bebidas que son licorosas y tienen una infusión, se llama como si hicieras un té, es que le pones una hierba para que extraiga los componentes aromáticos y esos químicos que son aromáticos muchas veces pueden ser estos alucinógenos. Claro. Entonces, no es la marca en sí, sino el tipo de bebida. El absenta es el que tiene esto. Ajá. Y hay diferentes marcas de absenta. Entonces, el chiste es que el absenta hoy en día ya no contiene tanto ajenjo, por ejemplo. Le pones notas de hinojo, de anís, pero ya no absenta. Porque de repente tiene esos detallitos como que te hacen volar, ¿no? Ya no ajenjo, pues. Ajá. Pasa un poco con los mezcales, ¿no? Los mezcales están divididos en dos. Los mezcales que son de repente medio alucinógenos y los mezcales que no Pues son alucinógenos. ese es el que decía que te daba polita al Acapulco. Te metía tu mezcal, te hacía tu masaje y era un alucine de verdad, ¿eh? Es que algunos agaves ¿Ibas son más así. con polita para el mezcal que para el masaje? Claro. Oye, y váyanos diciendo quién de ustedes ha probado el vodka Spiritus, el Cocoroco. Ajá. Ahora vamos con uno que se llama Everclear 190 con 96% de porcentaje de alcohol. Fíjate que con el Everclear es un detalle bien curioso porque el Everclear 190, la gente cree que son 190% de alcohol y dices, no, como 190% de alcohol. Y dicen 190 grados. Fíjate que en Estados Unidos, este es un producto americano y en Estados Unidos no marcan con porcentaje alcohólico. Cuando tú tienes % de alcohol solo puedes llegar al 100%, 96 de alcohol y 4 de agua. Pero en Estados Unidos lo marcan con un grado que se llama proof. El grado proof es el doble del grado alcohólico que nosotros tenemos como porcentaje. Entonces, si nosotros tenemos 75% de alcohol, el doble de 75 sería el grado alcohólico proof. Entonces, en este 190 tienes que dividir el 190, que es el alcohol proof, entre 2 y te da el grado alcohólico, que es el que está diciendo Marta. Ok. Que son los 80 y tantos grados. Ajá. En Estados Unidos es muy común, cuando vayan a Estados Unidos, fíjense porque no marcan con grado alcohólico en porcentaje, lo marcan con proof. Y es importante porque si no te vuelves loco. Oye, eso está buenísimo saberlo, güey. Oye,
Dicen aquí, oye, tu entrevistado miente. Venga. ¿No se supone que las bebidas alcohólicas comerciales tienen que topar a 45% de alcohol? No, depende del país. Hay legislación para cada uno de los países. Por ejemplo, Pues si tú vas a... Jesús no miente nunca. No es una mentira. Lo que pasa es que es una adaptación de la ley. Hay países, por ejemplo, el Jägermeister, todo lo que son las absentas en Europa estuvieron prohibidas porque estaban a 89, 90% de alcohol, 92, 93, y las redujeron. Entonces ya no puedes hacer una absenta arriba de los 80, 85% de alcohol. Entonces te lo van marcando. Aquí en México, tenemos ciertos límites alcohólicos. Pero si tú te vas a un whisky, por ejemplo, los whiskies en Escocia te dan whiskies de 55, de 57, que son los whiskies que todo el mundo está buscando porque son como salen de la barrica, no diluidos. Salen así de la barrica después de la destilación y de mucho tiempo en la barrica, y esos son ávidos, la gente está ávidos por esos whiskies, ¿no? Y salen a 57, 58, 59, es una bebida ideal para tomar un producto alcohólico como les gusta, como directo, ¿no? Pero por supuesto que sí. A la persona que está en el público que dice eso, en México tenemos normas que no pueden sobrepasar cierto nivel alcohólico, pero cada país tiene sus normas, no es restrictivo. Si quieres, vamos a la siguiente. Tenemos uno que se llama Poitín, por ejemplo, que es un whisky irlandés, y ese whisky irlandés se puede hacer... Poitín. Y este whisky irlandés puede ser desde 55 hasta 95. O sea, tú puedes ponerle la graduación alcohólica que tú quieras dependiendo de cómo viene la materia prima, si lo vas a meter más tiempo en una barrica, si lo vas a hacer más limpio. Esto depende del productor y tú puedes hacerlo entre 55 y 95. Por ejemplo, lo que decía esta chica es de no hay un límite de 45. En México tenemos límites de porcentajes alcohólicos, pero no en otros países que son mucho más para la destilación, ¿no? Entonces, para que tengan, también son productos de mezcla que generalmente cuando son alcoholes altos la gente no se lo toma solo, ¿eh? Claro. Oye, ¿y no estuvo prohibido el Poitín? Por supuesto, estuvo prohibido por el volumen alcohólico. Como contábamos hace un momentito con las absentas cuando tienen volumen alcohólico muy alto, hubo leyes entre los 60s y los 90s que dijeron no podemos estar vendiendo productos tan altos en volumen alcohólico. Entonces hicieron una ley para que no se vendieran productos tan altos en volumen alcohólico. Pero es normal que lo hicieran los monjes hace muchos años y que destilaran mucho con esto, ¿eh? Es increíble. Los monjes antes se los tomaban a estos volúmenes alcohólicos, así que... Chale, ¿neta? Vamos con el número 5, no quiero ofender a nadie. No doy crédito el sabor del whisky. O sea, ¿qué? ¿Pero te raya o no te raya? Me da PTSD. O sea, no sé PTSD. A mí sí me gusta. El sabor del whisky. Ok, whisky Bruichladdich. El Bruichladdich, sí, es... ¡Ay, qué bien lo pronunció, Marta! No, lo que pasa es que, acuérdense que son whiskies, son todos de Irlanda y Escocia, entonces son más celtas, ¿no? Y la pronunciación es muy rara para estos whiskies. Pero este es Bruichladdich. Sí. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es un whisky, pero este lo connotaban como muy peligroso, porque pasa en México también, que te voy a dar un ejemplo de México, de este Bruichladdich. Y lo interesante es que tenía una pequeña frase que decía que bueno, este whisky era muy peligroso por el volumen alcohólico que tenía. Claro. Generalmente si te tomas un destilado que sale del alambique de destilación caliente y muy alcohólico, en México, en el mezcal, si te acercas a la zona mezcalera, le llamamos chiche. Okay. Y si te lo tomas caliente, dicen que aguantas 6 pasos. No manches. Sea, te lo tomas muy alto en alcohol, caminas 6 pasos y bye. Ya estás. Hasta las manitas. Entonces hay que tener cuidado porque son whiskies complicados. Aparte, este whisky es de un lugarcito bien bonito que se llaman las Islas Hébridas. Y las Islas Hébridas están al ladito de Escocia y de lo que es toda la zona escocesa de whisky. Y tienen un carácter aromático como los mezcales aquí en México que son ahumados. Claro. Hay mezcales ahumados y hay mezcales no ahumados. Sí. Y ese whisky en particular tiene una nota ahumada muy, muy marcada. Entonces, en Escocia, los whiskies también se clasifican por las notas ahumadas. Okay. Y entonces,
más ahumado, son whiskies más especiales y son de estas islas, ¿no? Muy que bien. les llaman hébridas. Hébridas, perfecto. Everclear 190, 96% de alcohol. ¿Esa de Everclear 190 cuál es? Cuando generalmente estás hablando de licores así de 190, 90 altos, son vodkas casi todos ellos. Nosotros llamamos vodkas, pero son aguardientes incoloros, insaboros que se utilizan para mezcla. El Everclear se utiliza, por ejemplo, para la mezcla de las coctelerías. Entonces es bien importante. Pero es que es un destilado, todos son destilados. Ajá. Y se les llaman agua ardiente porque quemaba. Uy. Antes era cuando tú haces un destilado, haces una cosa que se llama una destilación. Uh-huh. Y dependiendo el número de destilaciones que hagas, si haces 1, 2, 3, 4, cada vez que haces una, aumenta el grado alcohólico. Entonces es porcentaje alcohólico más alto y más alto y más alto. Uh-huh. Entonces, si tienes 3 o 4 destilaciones, vas a tener 90, 92, 93, 95% de alcohol. Uh-huh. Entonces, siempre a más destilaciones, eso pasa para todas las bebidas y para todas las materias primas. Claro. Entonces, si sabes hacerlo en una, lo puedes hacer en cualquiera. En este caso, es una bebida que no tiene color y entonces va a los cócteles. Hay que tener mucho cuidado también en los cócteles, porque no puedes mezclar un cóctel que tenga grado alcohólico muy alto, porque el cóctel se desvirtúa. No tiene equilibrio el cóctel, entonces no sabe rico. Entonces es importante también que cuando tengas alcohol, el alcohol también tenga un buen equilibrio dentro del cóctel cuando estés haciendo tú ese cóctel, ¿no? Uh-huh. Porque si no, se vuelve complicado, ¿no? Entonces es una bebida que suelen llamarle vodkas a estos, ¿no? Claro. Fíjense lo que nos tardamos en llegar al que pensábamos que era el número 1, que es el absenta. Claro. Que es el absenta Habsburg Gold Label. Ajá. Venga. Lo que pasa es que las absentas son eso. Es una mezcla de alcohol, alto porcentaje de alcohol y el ajenjo. Y entonces, cuando tienes del ajenjo, tienes ese poder de las hadas verdes que le llaman, ¿no? Que tienes ese poder que llegas a tener una ligera alucinación con colores y hacerlo más vívido todo, ¿no? Es muy típico y es una infusión. Todas estas son alcoholes muy altos que le pongo una infusión. Se pueden hacer perfectamente en cualquier lugar. Hay que tener cuidado con esto porque cuando tienes alcoholes tan altos, el alcohol hay de 2 tipos. El que el cuerpo analiza y metaboliza muy fácil, que es el etanol. A ver, todos los alcoholes son malos en exceso, hay que tomarlos en medida. Pero si tú tomas etanol, no tienes problema porque tu cuerpo lo puede eliminar. Uh-huh. Pero el problema es el metanol con M. Acuérdense, claro. M de malo. Y el metanol te deja ciego. Uh-huh. Son alcoholes iguales, pero cuando entra en tu cuerpo el metanol, el cuerpo lo metaboliza en una cosita que se llama ácido fórmico y es un veneno para el cuerpo y te afecta directamente a la retina y te quedas ciego. Wow. Por eso, el metanol es el alcohol que nos pasamos cuando nos raspamos, nos ponemos ese alcohol. Generalmente, por eso dicen alcohol industrial. Entonces sí, tiene más contenido de este. Y cuando es un alcohol para beber, se hace una separación del metanol y se quita. Y entonces te quedas solo con el bueno, para que no te haga daño y puedas metabolizarlo bien y no tienes problema. Pero el metanol es malo y por eso las bebidas adulteradas es lo que tienen. Cuando tú quitas el metanol, quitas un porcentaje de tu volumen para venta. Y entonces dices, no, mejor lo meto y lo dejo ahí dentro. Y entonces tu volumen de venta aumenta tu ganancia, pero con eso le metes pues mucho peligro a la gente. ¿No? Exactamente, a la salud de la gente. Entonces hay que tener cuidado que sea una buena marca para tomar un buen producto de destilación, ¿no? Uh-huh. Oye, entonces 89.9, ¿no? El absenta. Las absentas, 87, 89, por ahí van todas, casi todas ellas. Muy bien. Vamos si quieren, Marta. Venga, con ¿qué es? Ron Straw. El straw. Aquí ya es la materia prima es diferente y tiene gusto. Cuando tú haces un vodka destilado, no tiene aroma, pero aquí esto, como ya es una bebida que se hace con caña de azúcar, entonces ya tiene aromas y entonces el destilado se vuelve mucho más interesante, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para la mezcla en coctelería y si te lo quieres tomar solo. Entonces es interesante. Y es el único que hay en Austria hecho de caña de azúcar, pero yo les digo, caña de azúcar en Austria, está interesante el asunto, ¿no? Porque no hay mucha caña de azúcar que yo vea en Austria. Entonces, la verdad son productos que ya están estipulados como tal y que sí se venden en Europa como tal, ¿no? Entonces... Bien. Pero bueno, el siguiente es algo que te gusta a ti. A ver, Vodka Devil Spring. El nombre es evocativo, ¿eh? Devil Spring. O sea... Spring.
La primavera del diablo. No, el pozo del diablo. Ah, el spring, sí, no es de primavera, es de pozo, el pozo como de agua del diablo. termal, como de agua termal. Exactamente. Esto es interesante porque los nombres, vamos a ver en algún otro que tenemos más adelante, los nombres evocan mucho a esto y todos los destilados evocaban al diablo porque te lo tomabas y te transformaba, te quitaba la personalidad y te llevaba a otra personalidad. Por eso solo lo tomaban los altos jerarcas y los religiosos, ¿no? Porque se convertían en otra persona. Un poquito hablando, y me voy a retomar, ¿se acuerdan de la tafia de los piratas? Sí, claro. La tafia, 70% alcohol, 70 y tantos de la destilación, pues tenían que diluir un poquito eso, porque si no te tomabas eso y cuando eras pirata sí eras fuerte y robusto, con arete a la oreja por haber pasado el estrecho de el Cabo de Buena Esperanza, pero claro. Si no, era complicado tomarte eso. Totalmente. Manantial del diablo, Marta. Manantial, exacto, manantial. Ajá. Pero ¿alguien de ustedes ha probado toda esta lista de alcoholes que ha platicado Jesús Díez? Yo, ahorita vas a decir uno que Yo sí. ninguno. Yo sí, el Yo absenta, el Sí, absinthe. yo creo que un par de ellos sí. Sí, Marta, seguro sí. El absinthe y el que vas a decir ahorita. Sí. No, perdón. El siguiente, yo creo. El número 10, ese sí lo he probado. Perfecto. Y me escapé de morir, ¿eh? Ron River Antoine Royal Grenadian. A ver, ¿qué es eso? Es un ron que hacen en Granada, pero no lo hacen con melaza. Los rones se suelen hacer con melaza y lo suelen hacer con jugo de caña. Y la melaza es diferente, es una deshidratación del jugo de caña. Y entonces este guarapo, que se llama así el jugo de la caña, lo hacen y tienen unos aromas completamente diferentes. Pero es una destilación muy rústica, es una destilación que hacen hace muchos años. Entonces los alambiques son de los primeros alambiques que llegaron 1800, 1900. Uh-huh. El último es bonito porque con este desmitificamos muchas cosas, ¿no? De si no se venden a esta graduación, de que si no se pueden conseguir, que sí lo vendemos en México, de muchas cosas tiene este ron, ¿no? Y bueno, si quieren, vamos al último. Uh-huh. Ok. Bacardí 151. Este sí lo probé. Claro. Por supuesto, el Bacardí 151 es uno de los más conocidos, es uno de los que está en mercado, es más fácil de conseguir y es uno de los más comerciales por la marca Bacardí, ¿no? Y 151 es que es proof, vuelvo a la medida americana, ¿no? De grados de alcohol. Entonces, este proof, acuérdense, siempre divides el 151 entre 2 y te dan los 70 y tantos, 75% de alcohol que tiene que tener. Uh-huh. Es un ron complicado, fuerte, estructurado. Hay que saberlo tomar y bueno, pero vale la pena probarlo simplemente para saber el concepto de esos productos, ¿no? Y una cuestión divertida, Facundo Bacardí cuando llega a Cuba, que empieza a hacer ron en Cuba, viene, bueno, toda la salida de los cubanos, él también se va a Puerto Rico. Hoy Bacardí está en Puerto Rico como tal, pero es interesante, ¿alguien sabe por qué Bacardí tiene un vampiro? Un murciélago ahí, un vampirito. No, porque todo el mundo le llama el vampirito, ¿no? Pero sí, es un murciélago al fin y al cabo. Es una historia bonita porque ese murciélago, cuando llega la esposa de Facundo Bacardí, llegan a la primera bodega que tienen en Cuba de elaboración y ven muchos murciélagos que son muy representativos en América, ¿no? Porque son polinizadores natos de agaves y de muchas otras plantas. Y pues bueno, tomaron cariño al murciélago y lo pusieron en la botella de Bacardí. O sea, llevan muchos años, más de 150 años, con el murciélago, que es muy evocativo, ¿no? Todo el mundo conoce el murciélago de Bacardí, ¿no? Ah, sí, porque había un chiste que decía que si ingerías mucha cantidad de alcohol, te acostabas con un príncipe y te despertabas con un murciélago. Eso decían. Pero no me sabía que en las bodegas había murciélagos. Qué bonito. Sí, es bonito. Murciélagos. Los murciélagos son importantísimos para el ecosistema, ¿eh? Comen muchos insectos y polinizan muchísimas plantas. Todos los agaves de México, hablando de destilados, claro, si no tuviéramos los murciélagos, estaríamos en problemas para la polinización. Entonces, cuídenlos. Claro. Y Marta, claro que has probado el Jagger, que es un absenta. Claro. De esta lista. Eso sí, tienes toda la razón. Pido una disculpa, Rebeca. Oigan, Jesús Díez tiene una escuela en donde da clases de vinos y destilados. Cursos, alegrías, cuéntalo todo. Pues mira, Marta, en la escuela tenemos cursos de todo tipo, tenemos de vino y de destilado. Es un curso muy sencillo, muy práctico, está en nuestra página en vinicultura.com.mx. Es Jesús Díez, sí, me encanta. 10 Vinos en Twitter
En Instagram, Jesús10vinos, Jesús10 Vinicultura en Facebook. Te mando un beso, Jesús. Mil gracias. Igual, Marta, besos. Cásate con Marta de Baile 2023. Muy pronto. Muy pronto. Vamos a tratar de averiguar quién de ustedes son los que escogen pareja y quién de ustedes son a los que los escogen, porque hay una gran diferencia. Y está con nosotros el rockstar del Master Moi, Evan Marc Katz, que es un súper dating coach de Los Ángeles, que ha estado con nosotros ya desde hace casi 2 años participando en este programa. Tiene toda una plataforma que se llama Love You, en donde muchísimas mujeres han encontrado la forma de encontrar el amor. Y hoy vamos a hablar de justo, ¿estás escogiendo a tu pareja o te están escogiendo? Evan, how are you? We're happy to have you back, and I love the subject. Are you picking out your partners, or are your partners picking out you? Which sounds like the same thing, but it is not. It's a unique distinction because as a dating coach for women, I often hear about women who find themselves in relationships, marriages, where they almost got swept up as if there was a train going by and they got on the train and they didn't even stop to look at where the train was headed. And the next thing they knew, they ended up in a completely different place than they intended. And that is no way to run your love life. Claro. A ver, es que vamos a hablar de esto porque yo que me dedico a coachar a las mujeres para encontrar el amor, de repente me doy cuenta que hay muchos casos que casi que las arrastró un tren. Cuando se dieron cuenta ya estaban subidas en el tren, ni tiempo les dio de pensar a dónde iba el tren, si les gustaba ese destino, si para allá iban ellas también, y ya estaban montadas. Okay, so I think people tend to do this because most people don't pursue their love life proactively. We think of love as a thing that should just happen. We've watched enough movies about 2 people meeting and it's really cute and you think you'll meet them at school and you think you'll meet them at work and you think it's just going to happen. And if we go out and pursue our careers first and foremost and our love life sort of takes a back seat, then who are the candidates for love? It's singularly the most aggressive guy. Whoever the aggressive guy who shows up when you are sad and lonely, if he's cute, he's your boyfriend. And you didn't do much of a vetting process. He's just the guy who got there at the right time. Es que qué horror. It's horrible what you just said. Dice, porque muchas veces pasa, es como un poco ir al súper con hambre. Pues ya lo que te ofrecen te tragas. Y entonces lo mismo, muchas mujeres que a lo mejor se sienten solas, que están en busca del amor, pues viene un hombre en el momento correcto, con las palabras correctas, y boom, ya oficialmente es tu novio, y ni siquiera pasaste por el proceso de entender si realmente esta es la persona con que quieres compartir la vida. So, I've always thought that, and my mom says this, that being lonely is not good advice. Because when you're lonely, it's like when you're hungry at a supermarket, whatever, little nibbles they offer you is what you end up eating. Right. I mean, there's entire bodies of literature based on this idea. There's a book which I have not read called Scarcity, and the concept of scarcity, and it usually applies in this case to people who are poor. When you're poor and you're just struggling for survival, you tend to make bad decisions. If you're poor, you say, hey, I'm going to have to steal food. I'm going to have to sell drugs. You do what you got to do because you don't have any abundance. And so when we are lonely and we haven't had healthy relationships and our father left and our parents got divorced and we don't have any real role models for what it's supposed to look and feel like, we are more likely to take any person who comes along without discrimination just because they're showing us attention. Claro, y ese es el problema, que al final acabas aceptando a cualquier persona simplemente porque tienes necesidad. O sea, es como la gente que acaba haciendo
muchas veces cuestiones ilegales, es por un tema de necesidad. Entonces, it is not the same to be the chooser than to be the chosen. Well, we have plenty more time to talk about this subject. I want to dump all the good stuff right at the top of the interview. But the energy of we talk about in our Love You course is that you're the CEO, right? And if you're the CEO, you're deciding who gets a job at the company. And so unlike other things where, flip it around, if you are unemployed and you desperately need a job, that's one thing. Sometimes you just got to do something to pay the bills, right? If you are actually starving, then yeah, you might need to do whichever you have to do to eat. When it comes to love, you do not need to date the next person who comes along. You could leave that job open indefinitely until there's a good candidate. So that's hard. You don't need to take someone who treats you poorly. You don't need to take someone who's unemployed and an alcoholic. You don't need to take someone who never wants to get married. But we do. Why? Because we're lonely and we're sad and we think this is the best we can do. Claro. Dice, a ver, pensémoslo de la siguiente manera, y esto es algo que le enseña mucho a sus clientas en los cursos de Love You, que es, tú tienes que imaginarte que tú eres la directora general de tu vida, tú eres la CEO. Y cuando uno es CEO, por ejemplo, de una compañía, pues buscas al mejor candidato para llenar ese puesto. Oye, si tienes problemas para pagar tus cuentas, pues sí, agarras el trabajo que sea, aceptas el trabajo que sea. Y eso pasa también en la vida, que a lo mejor porque te sientes sola, porque te sientes ya decepcionada, porque sientes que no te mereces más, pues le acabas dando el trabajo a quien se te cruza enfrente. So, how do you know that you think with a scarcity frame of mind? That's a challenging question, Martha. How do you know you're thinking with a scarcity frame of mind? It's not something where I have like an easy answer to it, but as best I could tell, you're operating from a scarcity place of mind if you don't think you could walk away from it, right? The ability to say no takes power, right? In a certain world, we'd call it fuck you money, right? I could say no to this opportunity. I don't need it. I will be fine if this passes. And that takes abundance and confidence and self-esteem and life experience to be able to see the big picture, that you don't have to take the penny that's lying on the ground, the rotted apple at the base of the tree just because it's there, right? And so not everybody is in that place for many, many reasons. But if you can't walk away from it because you think it's the best you can do, in Love You, we say, he's not the last man on earth. Le digo que ¿cómo sabes que estás pensando desde un lugar de escasez, de hombres en este caso, que es lo que estamos hablando? Y entonces dice, pues mira, yo te diría que es cuando sientes que no puedes dejar a esa persona o dejar esa oferta. Regreso a lo mismo. Pues sí, si tú piensas que nunca vas a volver a comer, pues agarras la primera comida que se te aparece. Si tú piensas que no tienes opciones de trabajo, pues agarras el primer trabajo que te ofrecen. Si piensas que te vas a quedar sin casa, pues agarras cualquier cuarto que esté disponible. Y pues así acabas recogiendo pues un centavo que ves tirado en la calle porque crees que es el único centavo que va a haber. Y ese es el punto. Y ya lo que dice él mucho en los cursos es, a ver, este fulano no es el último hombre sobre la faz de la tierra. Y así es como lo tienen que pensar. Okay, so got that. And you say that you can say no, you can be single, you can raise your standards if you truly believe that you can and that you are worth it and that there is an amazing abundance of men out there. It's not easy. It's easy for you and I to sit here and say that. It's quite another thing to do that. It's literally why I have a job. My job is like Jenny Craig. Everybody knows how to lose weight or Weight Watch. Everybody knows the science of it. You need support because left to our own devices, when we get back home and you get that text from the guy who only does it at 11 o'clock on Friday night, you're like, okay,
right? It's binge eating in front of the fridge at midnight. It's the same idea. I'm feeling low, I'm feeling lonely. This feels good. It's something's better than nothing. And so it's part of why there's coaching, part of why there's a community to stop people from doing the thing that comes naturally to them for 30, 40, 50 years. Ya. Dice, es que mira, le digo, tú dices siempre que puedes decir no, que puedes quedarte soltera por subir tus estándares. Y dice, bueno, es que suena muy fácil que lo digamos tú y yo, pero la verdad es que el gran problema es que yo soy como un nutriólogo. Oye, todo el mundo sabe qué tienes que hacer para bajar de peso, pero el punto es que seguimos repitiendo los mismos patrones de los últimos 20, 30, 40 años esperando un resultado diferente. Entonces, por supuesto que si tú piensas que este pelado pues es mejor que estar sola, entonces siempre vas a estar escogiendo mal. Now, can we go to how to be the chooser and not the chosen, and why it's not a good idea to not be the chooser? And what's the difference? I know we prepped for this interview a little bit. I'm going to go off script for a half a second. I'm going to tell a story about my wife. Okay. You met my wife. I'm so proud of my wife. She makes me smile. I hit the jackpot. At the same time, she was really bad at dating. She, at the same 14-year span, when I was going out with 300 people to figure out what I was looking for, she was in relationships for 13 out of those 14 years. 3 years, 7 years, 3 years. She would take like a month off between guys. This is a perfect example of someone who's chosen, right? Just the next nice guy to come along when she's single gets the job as boyfriend. It's almost like there are no standards. Anyone could come and get the job, which is not to diminish my wife's value. And so I like the idea that we raise the standards. Not everybody should be able to be your boyfriend. Just because he's interested in you and he's cute. There have to be greater credentials for that job. And most people don't think of it. So it starts by realizing that if you're dating for love, right, it's different than dating for attraction. Ya. Me dice, mira, quiero contarles una historia de mi esposa, a quien conocí, encantadora, preciosa, divina, guapísima, en el Master Moi, cuando vino Mark a México. Y dice, por ejemplo, mi esposa no era nada buena para los dates. Entonces, literal, se aventaba relaciones de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 7 años, con un espacio de 1 mes entre una y otra. Y ese es un perfecto ejemplo de no filtrar a quién le vas a dar el trabajo de tu novio. Ah, no, con que aparezca un fulano como buena onda, buena gente, eso es suficiente para que le des la chamba de tu nuevo novio. Y ese es un gran problema, porque al final no estás escogiendo con filtro, no estás escogiendo con estándar, y con que tantito le gustes a alguien, tantito alguien te tire la onda, ya con eso basta y sobra para que lo conviertas en tu novio. Y si uno está buscando o saliendo en dates para encontrar el amor, es una cosa. Y para encontrar a alguien que te atraiga, esa es otra. Entonces, le damos muy fácil el trabajo y el puesto de novio a la gente que encontramos simplemente porque, repite Evan, pues es mejor esto que nada. ¿Cómo lograr cambiar tu forma de pensar y ser la que escoge y no a la que escogen? ¿Cómo le haces para verdaderamente hacer un buen casting? Porque el casting es todo. And that is something I've always said on the show, Evan. Casting is everything. But then how can you become the best interviewer for the boyfriend/husband job? It means you have to refine what you're looking for in a candidate. And most of us tend to compromise on the wrong qualities. And that's human. It's normal. Dating is performative. So who's going to get furthest on a first date? It's the guy who is naturally handsome,
charismatic, self-assured, generous, chooses a cool restaurant, picks up the check. It's an act. Now, anybody could theoretically do that act. Does that act say anything about who he is, how he's going to treat you in the long run, whether he's a good listener, whether he's sensitive to your needs? None of these things are clear from a dating app or a first date. So it puts a lot of women at a disadvantage that they can so easily be seduced by a guy who puts on a good show at the beginning, right? That's the reason that we do a longer interview process, is eventually he forgets he's putting on a show and the real guy comes out. Exactly. Le digo que el casting es todo. Y cómo nos hemos reído año tras año en este programa de que es que el principio del error es que el casting es pésimo. Entonces dice, mira, es que salir en un date, pensemos que es como un show. Y lo que tienden a hacer las mujeres es escoger a sus parejas por las razones incorrectas. Entonces pensemos en un date. No, pues pasó por mí, súper guapo, me abrió la puerta, me llevó a un restaurante súper cool, pagó la cuenta. Pero eso no dice absolutamente nada de una persona a largo plazo. Eso no dice nada de una persona sobre cómo te va a tratar con el paso de los años, qué tan sensible va a ser a tus necesidades, qué tan bueno va a ser para escucharte, cuáles son sus valores. Entonces, de entrada, nos hacemos bolas y eso pasa lo mismo, igualito, en las empresas. Claro, pues en la primera entrevista todo el mundo lo va a hacer bastante bien porque están montando un show. Por eso las grandes compañías te piden regresar a entrevistarte 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces con diferentes personas de diferentes maneras, porque tarde que temprano se te va a acabar olvidando que es un show y va a salir quién realmente eres. So that's the last thing I said. So eventually, that's why, you know, in the greatest job interviews, they bring you back 5, 6, 7, 8 times. You're interviewed by different types of people within the company because at the end, your true self will shine through. That's exactly right. And that makes sense. If you're hiring for an important job where you're getting the corner office and you're getting health insurance and you're getting access to corporate secrets or something like that, you can't just throw any random person in there. You take it seriously. And yet we'll throw any random person in our life to have access to everything. Yeah, you're giving them access to the most precious. And how quickly are we doing it? Couple dates? I mean, really, really, really fast. And that's the other thing. If you're a CEO, you're interviewing multiple people at the same time. This is actually one of the few virtues of online dating. You could interview multiple people at the same time and see which candidate rises to the top. The problem is most people don't do that, right? They're going to focus on the cutest guy who shows interest in them, singularly fixate on him, and mentally turn him into her boyfriend and close off everybody else. It would be the equivalent of not applying to other jobs because you have a dream job. So you don't look at anything else. People tend to fixate on the one guy they like way too soon. And there's a love you saying, don't commit to anybody who hasn't committed to you. Claro. Dice, es que, a ver, el primer error es que, y eso es algo de su curso que dice, no te comprometas con nadie que no se ha comprometido contigo. Como dice el dicho que yo alguna vez posteé en Instagram, no hagas prioridad a alguien que te toma como una opción. Entonces, ¿por qué lo podemos hacer tan bien en el trabajo y lo podemos hacer tan mal en nuestra vida personal? A ver, si tú estás buscando llenar una vacante con alguien a quien le vas a dar 2 puntos, la oficina de la esquina, seguro social, lo vas a meter a nómina, le vas a pagar todo tipo de gastos médicos generales, le vas a dar acceso a los secretos más importantes y más valiosos de la compañía. ¿Se lo das al primero que aplica? Claro que no.
entrevistas a 5, 10, 15 candidatos simultáneamente y esa es la joya de que tengamos online dating el día de hoy. ¿Y por qué le damos acceso a cualquier pelado que te pareció guapo, que estuvo simpático, a lo más preciado que tenemos nosotros, acceso a tu vida, a tu corazón, a tu dinero, a tu tiempo, a tu energía, a tu amor, a tu cariño? ¿Cómo? Al que sea que pase por enfrente. ¿Por qué? Porque tendemos a obsesionarnos con el que más te gustó. Te da idéntico qué clase de hombre es, pero es el que más te gustó y es el que más te atrajo. Y entonces cancelas la posibilidad de seguir entrevistando y conociendo a otros súper candidatos. Creo que más claro no lo pude haber puesto y me fascina la analogía. ¿De qué mal hacemos las entrevistas para el trabajo más cañón en nuestra vida? Que es qué clase de persona, hombre, mujer, niño, quimera, te va a acompañar. I think this is the wittiest analogy I've ever heard from you. This is the toughest job interview of your life. To choose the person, man, women, whatever, that will accompany you in your life. Right? Literally building the foundation of your life on this person. And that better be a very stable foundation. And most people, unfortunately, are not necessarily capable of that. And we don't recognize it until we're in too late, until we've slept with them, until we've called them boyfriend, girlfriend. And so the to-do, the action that one would take, we're still all going to be dazzled by charm and confidence and good looks and money. That you can't change what you're attracted to. Now we are going to evaluate men not on how they were on the date, but how quickly they follow up after the date to say, I want to see you again, right? It's the effort in between the dates that says the most during that first month of courtship, when he is showing you through his consistent efforts how bad he wants the job. Claro. Dice, a ver, nosotros no podemos cambiar lo que nos parece atractivo. Te parece atractivo quien te parece atractivo. Pero lo que sí puedes cambiar es cómo haces tu evaluación de la persona. Y no la vas a hacer en cómo se portó en ese date. Tú vas a evaluar cómo se porta después de ese date, el siguiente mes. Qué tan consistente es y qué tanto te está demostrando cuánto quiere ese trabajo. What else? We've got like 15 more minutes. So all of us tend to, and again, I think it's just important to recognize this is part of like a larger thing. Dating is a precursor to relationships, right? We think of dating almost as a separate thing. Dating is a precursor to relationships. So you're not just dating, for most of us, for short-term pleasure. If that's what you want, that's fine. But if we tend to make different decisions when we're making a long-term decision than a short-term decision. There's a difference between buying the house and renting the house. Yeah. So if we're looking to buy the house, we really need to make choices that are long-term compatible. And those characteristics that you look for in a partner evolve over time, but always come back to character, kindness, consistency, communication, and commitment. We've talked about it here many times before. Nobody goes on a first or second date thinking of character, kindness, consistency, communication, or commitment. But those are the things that will make a difference. Let me repeat after you. Sure. Dice, a ver, uno tiene que escoger, o sea, uno tiene que entender que uno va en un date porque el primer date es el casting para el segundo date. Y el date es el casting para ver si vas a rentar la casa o si vas a comprar la casa para siempre. Y en lo que te tienes que fijar son las 5 Cs, que es su carácter. So character is number 1. I'll repeat after you. Number 2. Character, kindness. Su nivel de bondad. Consistency. ¿Qué tan consistente es? Communication. ¿Qué tan buen comunicador es? Commitment. ¿Y qué tan comprometido está?
So that's what we need to focus on. Right. But that's never what we focus on because it's a date and he's cute and we're drinking and we're flirting. So we get so caught up in the moment that we let down our guard and we end up in bed with someone and we keep our fingers crossed that that person happens to be long-term aligned with us. So it doesn't feel very strategic. It feels almost like luck. And for a lot of people, that's how they look at dating, lucky. Maybe if I go out with enough guys and sleep with enough guys, one of them is going to prove to be a good guy. And that would be like a company just hiring every person from a parking lot, bringing them in to just see if they could do the job of running the company. So we really need to let people prove themselves over time because the characters we were just talking about don't reveal themselves on the first date. That's why you can't make any big decisions. You shouldn't make any big decisions. You shouldn't fixate on a stranger that you've known for 1 or 2 or 3 dates. They have to earn the right to become your boyfriend as opposed to be given the job just because you want someone to take the job. Dice, tú no puedes andar por la vida ofreciéndole y regalándole el trabajo a cuanto fulano se aparezca solo porque te sientes sola, solo porque necesitas compañía, solo porque el fulano te tiene loco y te encantó. O sea, es como traer a todos los becarios que ves ahí en el estacionamiento, meterlos, empezarles a dar el puesto de director general, pues para ver quién la hace bien y quién no la hace bien. No, señoritas, no es así. Porque estas cualidades de las que acabamos de hablar son cualidades que normalmente no vas a poder ver en el segundo, tercero, cuarto date. Son cualidades que se manifiestan con el paso del tiempo. Entonces, uno tiene que pensar que todos los posibles candidatos que hay allá afuera tienen que probarte que son dignos de tener este puesto, que es el ser el hombre en tu vida. Punto y se acabó. Can I tell a story? What? Can I tell a story? Of course, tell a story. So in my Love You coaching course, I do group coaching, I do private coaching. My private clients, there's about 10 of them at a given time. We meet on Wednesday nights. Out of the women there, 6 of them have gotten boyfriends through this work in the past few months. The other ones listen to the ones with boyfriends and say, what are you guys doing differently than you did before you got here? And it's that they've learned to come from that place of abundance where if you go out with a guy and you have an amazing night and he doesn't call for the next 3-4 days afterwards, you don't fixate on it. You don't lose sleep. If anything, you say to yourself, oh, that is an intern who doesn't want the job that bad. And it doesn't matter that he doesn't want the job that bad because I got 5 other interns lined up right now. That's really the key, is if you're going to leave the scarcity mindset, you have to create abundance in your life. And if you date online properly, right, take a whole bunch of applications, keep your options open, that prevents you from fixating on any one guy who hasn't earned the job. It's hard if there's only one game in town not to fixate on it. Claro. Dice, por eso es la maravilla de poder datear online. Porque hay un mundo de candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Sales con un fulano, el fulano, pues, no te volvió a llamar. Y entonces, en vez de quedarte obsesionada con ese fulano, pues tienes 5 o 6 candidatos, otros alineados, con los cuales seguir explorando. Punto y se acabó. Se los resumo así de fácil. Evan, thank you so much for being on the show. Again, I send you a big kiss all the way to LA. Encuentran a Evan en Twitter, Evan Marc Katz, igualmente en Facebook y en Instagram, que postea mucho contenido por si lo quieren seguir. Thank you, my friend. Martha, you are remarkable and a true professional. Thank you so much. Bye bye. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés.
Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet México, está con nosotros y es nuestro maestro de budismo. Y hoy vamos a hablar de algo, y es una palabra que usamos bien seguido, yo creo que sin entender bien el fondo de lo que eso significa, que es el karma. Y por ahí vamos a empezar. Pongan atención porque ya saben que él empieza y no para, ¿eh? Adelante, Tony. No, todo el mundo decimos, aguas, hija. Aguas, porque aguas con el karma. O decimos, te digo una cosa, es que es tu karma, hija. No. O te digo, no manches lo que le pasó. ¿Te digo algo? Eso karma. Le pasa. Eso es karma. O has de haber hecho algo muy cañón en otras vidas, que mira el karma que traes. Exacto. Estás pagándolo ahorita, ¿no? Y en efecto, yo creo que uno de los problemas es que asociamos toda una colección de ideas o concepciones que en ocasiones coinciden y en ocasiones simple y sencillamente son distantes de lo que quiere decir esta palabra o término y lo que por él mismo desea pues comunicarse en general. A ver. Así que déjenme brevemente compartir algunos principios o concepciones generales del karma. Primero, la palabra karma evidentemente trátase de una voz india, de la lengua literaria, de esta nación y cultura, el sánscrito, y se traduce literalmente al castellano por actividad. Esto es, karma quiere decir acción. ¿Okay? ¿Ah, sí? Acción. Y se refiere evidentemente... Y está en sánscrito. En sánscrito. Okay. La palabra karma es una voz sánscrita. Okay. Acción. Acción. Ahora, para comprender lo que queremos decir por el mismo, permítanme primero compartir algunas clarificaciones. Acorde a las tradiciones espirituales del Asia y particularmente las de la India, incluyendo en estas a la tradición budista, se nos concibe a nosotros los seres humanos y muchas otras entidades no solo como seres vivos y conscientes, sino como entidades espirituales. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, en nuestro caso? Que nuestra conciencia, que no poseemos sino que somos, no es o puede concebirse como una mera propiedad emergente del organismo físico, esto es, que el cuerpo no produce a la conciencia, solo la transmite temporalmente, de la misma manera que un radio transmite a la señal radial, la capta, la amplifica y la proyecta. El cuerpo es el vehículo de la conciencia. Es el vehículo de la conciencia, y la conciencia es una entidad espiritual, esto es, no es material. Ahora, desde esa perspectiva, a la conciencia se le concibe como un flujo de eterna continuidad de experiencia. O sea, aunque te mueras, tu conciencia sigue pululando por la vida. Y antes de experimentar renacimiento, evidentemente la conciencia preexiste al mismo. Dicho de la forma más simple posible, podríamos decir que la conciencia es una energía lúcida, que como tal no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, el budismo cree en la reencarnación. Así es. Entonces, pero no solo el budismo, sino gran parte de las tradiciones espirituales de la India. O sea, básicamente, hoy, la conciencia con la que vivimos todos... Que somos, sí. Es una conciencia que ya existía. Que no tiene principio. Ni fin. Ni fin. Y que simplemente hoy está en este cuerpo, en el mío, en el suyo, en el de Tony, en el de Rebeca. Así es. Y que a lo mejor en unos años... Cuando muramos, estará en un cuerpo diferente. Inclusive no necesariamente humano desde la perspectiva. En un cerdo, por ejemplo. No. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera impresiones, hábitos y tendencias en la estructura y continuidad de esa conciencia. Esas impresiones, hábitos y tendencias es lo que llamamos karma. Espérate. Pausa. Time. La conciencia que vino a mí cuando yo nací el 27 de septiembre de 1967. Digamos, la conciencia que eres tú, que ahora se transmite a través de este cuerpo. Ajá. Sí. Pero ya venía con cierto karma de alguien más antes. O algo más antes. Digámoslo de otra manera. A ver. Sí, pero digámoslo de una forma más clara. En el momento en que tú experimentas renacimiento, la conciencia que eres no es una tabula rasa. ¿Qué es eso? Esto es, no es, digamos... No es una hoja blanca. Una hoja en blanco, sino viene ya
de alguna manera influenciada y determinada por todo tipo de hábitos y tendencias que ha cultivado y reforzado a lo largo del tiempo sin principio, tanto positivos o virtuosos como negativos no virtuosos, como neutros o indiferentes. Y esas impresiones, hábitos y tendencias, ese DNA espiritual, cognitivo, mental, emocional, eso es lo que llamamos karma. Ahora, las acciones que se derivan de esas impresiones, hábitos y tendencias, eso es lo que llamamos la actividad kármica. Y los resultados o consecuencias de esas acciones, eso es el efecto del karma. Time. Recapitulación. Sí, time. Ok. Entonces, el karma es el conjunto de impresiones. Así es. Que se depositan en esta conciencia. En la continuidad de la conciencia, en consecuencias de las actividades de mente, palabra y cuerpo que está ejecutado a lo largo del tiempo sin principio. Entonces, yo ya traigo esta conciencia que trae ya su karma. Y hábitos, así es. Y al mismo tiempo, todo lo que haces en este momento a través de los portales de la mente, lo que piensas, lo que experimentas emocionalmente, todo lo que expresas verbalmente o a través de la comunicación corporal y todo lo que ejecutas físicamente, todo lo que haces, piensas y dices, también refuerza esas impresiones, hábitos y tendencias, las contrarresta o las debilita o simplemente las deja tal cual. Esto es, tú naces con propensiones y tendencias, pero al mismo tiempo tus actividades actuales fortalecen o debilitan a las mismas. Por lo tanto, el karma no es destino, es probabilidad, ¿verdad? Esto es, yo tengo el potencial o la propensión para hacer esto, pero también en dependencia de mis acciones actuales, puedo reforzar ese potencial o propensión, o puedo debilitar ese potencial o propensión, o puedo no tener influencia alguna sobre el mismo. Por eso, cuando por ejemplo se dice, ¿no? Algo así como, esto es tu karma, pero en el entendido de que se trata de algo que no puedes cambiar, como si se tratase como de si destino tú no tuvieras o ninguna fatalidad, influencia. esto no es una interpretación correcta del karma, porque si bien tú naces con hábitos y tendencias resultado de las impresiones o semillas kármicas, también tus acciones actuales las refuerzan o debilitan, de tal forma que podemos, por ejemplo, incrementar o agravar un potencial negativo, como también podemos debilitar o trascenderlo. Por ejemplo, ¿no? Yo nací, ¿verdad? Con un cierto, con una cierta propensión genética hacia la dislexia. ¿Ok? Ahora, desde la perspectiva budista, esa propensión es física, sí, pero también es kármica. ¿Ok? Ahora, en consecuencia de la generosidad de mi madre y su sacrificio, que dedicó una buena parte de su juventud a tratarme esas limitantes y de mi propia determinación de transformarlas, me paré de cabeza con todo tipo de terapias y lo que tú gustas para contrarrestar esas tendencias. Ahora, no solo las contrarresté, sino las superé con mucho. ¿Sí? Si el karma fuera destino, sería tanto como decir, te jodiste. Por eso, no importa lo que hagas, no lo puedes cambiar. Y ese karma que vivirá en la conciencia después de que tú mueras. Así es, a menos de que se purifique. Quien lo reciba. Es que tú eres esa conciencia. Esa conciencia continúa después de la muerte y renace en dependencia de... Pero puede ser que tú ya compusiste la dislexia kármica. Y ya no se expresa en la nueva vida. Y ya no se expresa en la nueva vida, exactamente. O puede ser que tú fortalezcas esa tendencia y ahora en la subsecuente vida se presente con venganza. ¿Sabes qué me trauma lo que acabo de oír, cuentavientes? Ustedes que nos siguen así. Que todo, el círculo da vuelta y vuelve a acabar en el mismo lugar. Cuando hablamos hace un par de semanas, y lo hemos discutido muchas veces con Shulamit Graber, de el arte de resignificar tu historia. Así es. Es un poco eso, ¿no? Es siempre eso. Es como te lo quieres contar. Mi marido me dejó y entonces pobrecita de mí, entonces me quedé y saqué adelante a 5 niños y entonces los hombres son unos perros y yo soy una víctima de la vida, una mujer sola, una mamá soltera que ha tenido una vida durísima. Así es. Eso no es trabajar con tu karma. No, porque eso es pensar que el karma es algo definitivo, es algo terminado, es una especie de destino o fatalidad, y el karma no es eso. El karma es simplemente una propensión, una tendencia, representa el florecimiento, por ejemplo, de esas tendencias que tú acumulaste o reforzaste en el pasado. Pero ¿cómo es que estas afecten a tu vida
Y cómo es que estas florezcan a futuro, eso depende también de lo que haces hoy. Ok, ahora, vamos a venir a valor presente. Los seres humanos tendemos a escoger inconscientemente no aprender las lecciones. Estoy pensando en algunos de ustedes que siempre dicen que acaban con hombres que son patanes, o que acaban siempre con jefes que son súper castrantes, o que siempre acaban en relaciones súper tóxicas, o que la vida nunca les da una oportunidad por más que ustedes la han buscado, y que en esta vida, de manera recurrente, se siguen repitiendo los mismos patrones. ¿Cómo Así explicas eso desde el punto de vista budista? Pues porque la persona no ha purificado, ha sido incapaz de identificar las impresiones, hábitos y tendencias que florecen como esas condiciones desfavorables en su vida, y porque al mismo tiempo la persona no se ha dado la oportunidad de aprovechar esas situaciones que evidentemente nadie ignora como difíciles, pero como una oportunidad para su desarrollo evolutivo en general, porque finalmente nada y nadie posee identidad intrínseca. ¿Qué quiere decirse con esto, que parece ser una afirmación compleja y abstracta de la filosofía budista? Yo creo que lo podemos expresar de una forma muy simple. No hay circunstancia de vida que tenga una sola lectura. Todas las circunstancias vitales pueden leerse de muchas diferentes maneras, y hay formas de leer esas condiciones y circunstancias de vida que las tornan simple y sencillamente inmanejables, dolorosas y conflictivas, y hay formas de leer las circunstancias de vida que nos sirven para nuestro desarrollo. Por eso a menudo yo le comparto a mis estudiantes que, dada mi condición, yo soy una persona con una tendencia pues fuerte, intelectual, con una cercanía importante al mundo literario, y por lo tanto atesoro mucho mis libros, ¿no? Y si hay algo que me molesta al prestar un libro, no se diga que no me lo devuelvan o que me lo devuelvan deteriorado, porque siento que el texto tiene una cierta sacralidad para mí, ¿no? Pero si hay algo que a mí me molesta, es que me regresen un libro subrayado. ¿Por qué razón me molesta tanto que me regresen un libro subrayado? Porque me condenan a una sola lectura del libro. Porque cuando lo leo... Te sesgan. Me sesgan. Y ahora solo veo lo que está subrayado, y por lo tanto lo que eso acentuado me comunica. Y lo maravilloso de un libro es que es distinto cada vez que lo abordas, cada vez que lo lees, dependiendo del estado mental y emocional en el que te encuentras, dependiendo de tu madurez, dependiendo de la edad, dependiendo de la circunstancia de tu vida. ¿Por qué? Porque ese libro no tiene una sola lectura, y la vida no tiene una sola lectura. Bueno, un ejemplo tan claro de eso. ¿Por qué tu hijo llega y te pide el Twinkie por 19ª vez y entonces tú estás súper tranquila y dices que no, sin emoción? Porque ese día estabas en control, porque ese día estabas tranquila, porque ese día estabas en tu centro. 3 días después te llega y te pide un hijo un Twinkie 2 veces y salen zapatos volando. Sí, claro. O sea, eso es un muy ejemplo de cómo, dependiendo de nuestro estado de ánimo, de cómo leemos lo que leemos. Por supuesto. Ahora, recordarás lo que decía el famoso historiador inglés Arnold Toynbee, quien decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. A ver, ¿hay karma colectivo? Por supuesto. Hay karma familiar, hay karma colectivo, ¿no? Por ejemplo, karma es actividad. Entonces, la actividad contaminante que todos nosotros desplegamos a través de conducir nuestros vehículos de combustión interna produce consecuencias, los gases suspendidos en la atmósfera, que nos afectan colectivamente a todos los que vivimos en la Ciudad de México. Eso es karma colectivo. Y el Buda decía que los individuos que olvidan su historia también están condenados a repetirla, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos de nuestros errores, de nuestras acciones previas, de las actividades que en nuestras vidas propician conflicto, dolor y sufrimiento, naturalmente nos condenamos a repetirlas. ¿Hasta cuándo? Hasta que las superes, hasta que aprendas la lección. El problema es que no hay una fecha de caducidad para eso, ¿no? No es que haya un límite y se diga vas a repetir esta lección tan solo 30 veces y a las 30 veces aprendas o no, se suspende su continuidad. No, aquí es una especie de escuela en donde nunca te pueden reprobar. Vas a tener la misma lección hasta que la superes, ¿no? En una especie como de Groundhog Day, el día de la marmota, sí. ¿no? Pero les digo algo,
nosotros, todos ustedes, nuestro colectivo de cuentavientes, como que entendemos muy bien estos conceptos. Pero les digo algo, cuentavientes, yo no sé si les pasa, pero no conocen a un chorro de gente que están, ahora sí que, como dead men walking. O sea, que no tienen idea ni de qué les está pasando, ni de qué les pasó, ni de qué significa, Vivimos ni de qué en piloto sienten. automático. Que viven en piloto automático y totalmente desconectados y ajenos a querer hacer este trabajo, porque al final para eso estamos en esta vida. Y simultáneamente inconscientes del hecho de que nos guste o no, y no es concurso de popularidad, somos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas. Esto es, lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos genuinamente responsables. Ni Somos tus los papás, arquitectos de nuestra propia ni vida, tus papás, porque cuando éramos chiquitos, fíjate que nos... No heredamos el karma Sí, de sí, nadie, sí. el karma es individual. Oye, es que cuando yo era joven, pues con lo que me pasó, pues ¿cómo crees? Bueno, la tradición budista lo plantea desde esta perspectiva. Primero, es autoevidente el hecho de que tu infancia influencia tu experiencia. No somos tontos, eso es autoevidente. Pero el punto es que tu infancia no la determina. Tweet material, vuélvelo a repetir. ¿Sí? Es evidente que tu infancia influencia tu experiencia, pero el punto es el hecho de que no la determina. De la misma manera es autoevidente que el mundo y todo aquello por lo que en el mismo transitamos influencia nuestra experiencia, pero no la determina. Claro. ¿Qué es lo que determina nuestra experiencia? Nuestra mente, nuestro estado mental, las decisiones que tomamos momento a momento en la vida. Esa es la causa eficaz de la experiencia por la que transitamos en la vida. Y por lo tanto, ¿cuál debiese de ser la prioridad de nuestras vidas? No manipular el mundo, sino adiestrar a la mente que lo experimenta. Y ese es el objetivo primario de las genuinas tradiciones espirituales como es entre ellas el budismo. Siento que somos budistas y que nadie nos ha dicho. Yo creo que sí. Oficialmente. Casa Tíbet está en México, cuentavientes. No saben qué increíble todo lo que pueden aprender y todo lo que pueden abrir su mente a ver el mundo, como dices tú, desde otra perspectiva totalmente diferente. Porque el mundo no lo podemos cambiar. O podemos influenciarlo muy modestamente, pero tenemos una posibilidad genuina y radical de transformar la manera en que experimentamos el mundo. Y como finalmente lo único que comprendemos por mundo es la experiencia que tenemos de él, sí podemos transformar el mundo. ¿Y no será que nos podemos ir a vivir a Casa Tíbet? Pues ahí los adoptamos. ¿Hay curso o algo? Bueno, tenemos toda una variedad de diferentes seminarios y cursos en la Casa del Tíbet. Les invito a que nos consulten, ya sea en nuestra página de Facebook, Casa Tíbet México, en Twitter, que nos vean en nuestra página web, casatibet.org.mx, o que nos hablen por teléfono al 55 11 0802, 55 14 7763. Gracias a ustedes. ¿Ya les quedó claro el karma? Y Está recuerden, increíble. Caras vemos, pero karmas no conocemos. Oye, y luego el Dharma, ¿no? El Dharma es el método, el medio, el camino para superar nuestras limitaciones. O sea, el Dharma que es el hablar que del compone Dharma. al karma. Exacto. Nos falta el Dharma, 100%. Muchas gracias, Tony. Gracias a usted. Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día hoy en W Radio. ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.